Santo eres, Señor, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, en esta hora por, Dios mío, Señor, todo lo maravilloso, todo lo bueno, Señor amado, todo lo perfecto que tú eres en nuestras vidas. Señor amado, no hay mérito alguno en nosotros, Dios mío. Solamente tu gracia nos sostiene, Dios mío, cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos en esta tarde, que se da cita, Dios mío, en este lugar, Dios mío, Señor amado, para ser llenos de tu presencia, para aprender de tu palabra, Señor amado, juntos y en armonía como lo demanda tu palabra, Señor amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entender tu palabra, a poder comprenderla, Señor amado, y a llevarla por obra cada día, Señor amado. Bendice la iglesia en esta noche, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda convencernos, Dios mío, de todo pecado, de toda duda, Dios mío, de todo lo que es, Señor amado, es contrario, Dios mío, a tu presencia, Dios mío, tu Espíritu Santo, amado Dios, nos ayude a cada uno de nosotros. Muchas gracias, bendice mi vida, mi corazón, mi mente, todo mi ser, Dios mío, para que de mi boca salgan palabras, Dios mío, Señor amado, palabras, Dios mío, con integridad, Señor amado. Amado Dios, gracias verdadera, Padre Santo, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es una bendición para, bueno, primeramente para mi vida, ¿cierto? Agradezco al Señor por poder estar un año más en este lugar. Amén. Estamos comenzando un nuevo año 2024, ¿cierto? Donde el año 2020, el 2023 quedó atrás, ¿cierto? Cosas que quizás pasaron, ¿cierto? Y muchas cosas buenas, positivas, pero también muchas cosas que nos dolieron el alma. Pero de todas ellas, hermanas amadas, hermanos amados, sacamos una enseñanza, una lección para nuestra vida, porque todo lo que nosotros podemos pasar como hijos de Dios no es por casualidad, sino que todo tiene un sentido para nosotros como hijos de Dios. Amén. Así que, amada iglesia, que el Señor les bendiga en esta tarde. Cada uno de ustedes sean fortalecidos bajo la palabra del Señor. Amén. Bajo, cierto, su poderosa mano de amor y misericordia. Pensé que hoy día no voy a poder predicar, hermano, porque hace 2 días casi no podía ni hablar. No sé qué me pasó, pero me resfrié, hermano. Así que, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, ya con un poco más la voz de... Le voy a pedir a mi esposo, por favor, si me puede traer un poquito de agüita. Perdón que te moleste, pero... Me toca predicar, como hemos estado haciendo, ¿cierto? Todos los días jueves. Y me toca predicar en esta tarde 1 Corintios 5. Le voy a rogar que puedan buscar, hermanos amados. 1 Corintios 5. Vamos a leer. Y que el Señor nos ayude, hermanos amados, a comprender esta palabra, porque cuando yo la estudié, yo decía, vaya Señor, tu palabra muchas veces, gracias, muchas veces es como que si fuera contradictoria, pero no, siempre el Señor nos da una respuesta clara para nosotros. Amén. Así que sentadito como están, nomás, hermanos, porque lo importante es que su corazón esté cierto, doblegado ante el Señor. 1 Corintios 5:1 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura,
como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. Está enojado Pablo, hermanos, en esta carta. Cuando yo estudiaba este capítulo de la Biblia, hermanos amados, yo decía, Señor, quizás muchos se preguntarán por qué Pablo está tan enojado, ¿cierto? Reprende tanto a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, hermanos, era una iglesia bien desordenada. Si usted comienza, ¿cierto?, a estudiar las escrituras, ve que ellos tenían muchos problemas. Y uno de los problemas era en cuanto al pecado de la sexualidad. Amén. Y dice que Pablo, ¿cierto?, escribe y dice que hay entre vosotros, dice, un acto de fornicación, ¿cierto? El hijo está, ¿cierto?, con la madrastra, en este caso. Y dice que ejemplo que quizás ni en los gentiles se puede ver. Amén. Reprende, pero absolutamente, la iglesia de Corintio, Pablo en esta carta. Amén. Dice, vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado por el que fuese quitado de en medio de vosotros, el cual cometió tal acción. O sea, podemos ver que la iglesia de Corintio está muy tranquila. No hay, ¿cierto?, una incomodidad, no hay, ¿cierto?, una disciplina de parte de la iglesia hacia esta persona que está cometiendo este acto de fornicación. Amén, porque a eso relata la palabra. En la molestia de Pablo dice, deséchelo, ¿cierto? Y quizás cuando nosotros vemos la palabra y vemos todo lo contrario que el Señor nos dice, que nosotros no tenemos que juzgar, ¿cierto? No tenemos que condenar. Pero ¿a quién está dirigida esta carta? ¿Está dirigida a los gentiles o está dirigida a la iglesia? Está dirigida a la iglesia, hermanos amados. Entonces, por eso tal reprensión de Pablo para la iglesia, hermano amado. Hay un pecado, ¿cierto?, que se está cometiendo deliberadamente. Un pecado, ¿cierto?, que se está pasando por alto. Entonces, es esa la molestia de Pablo. Le dice, yo no estoy ahí con ustedes en cuerpo presente, pero mi espíritu está con ustedes. Hagan una reunión como si yo estuviera ahí, le dice Pablo, ¿ya? Para que se pueda solucionar esta situación, para que pueda haber un término a esto que está aconteciendo dentro de la iglesia. Entonces dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Imagínense, hermano, qué tremendo lo que Pablo le pide a la iglesia de Corinto. Pablo le dice, déjenlo solo, ya no hagan más por tal persona. Entréguenlos a las manos de Satanás, le dice. ¿Para qué, hermanos amados? Yo quiero que usted vaya entendiendo la palabra del Señor y la vaya meditando en su corazón. Dice, entréguenlo a Satanás, ¿para qué? Para que cuando él se sienta solo, para que él cuando sienta que ya no hay nadie a su lado, quizás en ese momento hay una desesperación, ¿cierto?
quizás diga, chuta, ya no voy a poder quizás estar dentro de la iglesia, ejercer un cargo, no voy a poder quizás ni siquiera pasar la ofrenda, porque estoy solo. Es por eso que Pablo le dice a ellos, a la iglesia de Corintio, entréguelo en la mano de Satanás, entréguelo. ¿Para qué? Para que pueda ser afligida quizás su vida física, a través de una enfermedad quizás, no sé, pero para que de esa forma quizás el hombre, ¿cierto?, pueda volver a la planta de Cristo. Amén. Dice, no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia, bueno, yo le doy gracias al Señor, hermano, porque yo meditaba en esta palabra y yo decía, Señor, nunca hemos tenido una situación de esta índole dentro de la iglesia. Gracias al Señor, hermanos amados, tenemos una iglesia donde hay una disciplina espiritual para nosotros. Hay una corrección a tiempo. Pero lamentablemente la iglesia de Corintios no se estaba dando esta situación. Amén. La iglesia está llamada, hermanos amados, a disciplinar. Cuando hay una falta grave, cuando hay un error, cuando hay un pecado que es repetitivo y que es visto, cierto, que es algo, cierto, que usted lo ve y que se hace deliberadamente, la iglesia debe poner corrección. Amén. Pero nuestra corrección no debe ser negativa, sino que nuestra corrección debe ser, cierto, para restaurar, para una restauración, cierto, de la persona que está fallando. Es por eso que Pablo dice, reúnanse, hablen, cierto, lo que está pasando, lo que está sucediendo en ese lugar, porque no era menor que cierto, hubiera un hermano en el pecado de fornicación y que estuviera dentro de la iglesia como que si nada ocurriera. Eso no debe pasar, hermanos amados, y le damos gracias al Señor, hermanos amados, por la formación que nosotros tenemos, por todos, cierto, los medios que se ocupan por mantener una iglesia espiritualmente sana, hermanos amados, por mantener la sana doctrina en esta iglesia, hermanos amados. Había un pecado que estaba a la luz de todos, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ¿ya? Entonces Pablo dice que tenía la responsabilidad de mantener la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios mandaba. Ellos tenían que mantenerla, ¿cierto? Y hacer lo que ella mandaba. Amén. Si bien es cierto, como yo les decía, la palabra del Señor no nos manda a juzgarnos los unos a los otros, pero tampoco la palabra de Dios, ¿cierto?, nos enseña que podemos tolerar los pecados. No podemos tolerar pecados, hermanos amados, menos cuando son repetitivamente, menos cuando son ciertas cosas que quizás se hacen y no hay una conciencia que se están haciendo, o cuando nosotros caemos en un pecado, ¿cierto, hermanos? Y ya no hay, ¿cierto?, el Espíritu Santo que gobernaba un día en mí, ya no está en mí. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nosotros cometemos cierto pecado, Él es el que amonesta mi vida. Es el que me dice, no, tú estás fallando. Amén. Entonces, esto no estaba aconteciendo en la iglesia de Corintio. Amén. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios, hermanos amados, se opone a la santidad de Dios. Todo pecado, hermanos amados, todo pecado se opone a la santidad de Dios. Y lamentablemente la iglesia de Corintio estaba corriendo peligro.
estaba corriendo peligro, ¿cierto? En su vida, en su salud espiritual, llamémoslo así. Amén. Porque de qué forma, ¿cierto?, ellos iban a poder instruir a otros. ¿De qué forma ellos iban a poder llevar el mensaje de salvación a otros, siendo que en su lugar de, ¿cierto?, de reunirse en la congregación misma, ¿cierto?, estaban ocurriendo cosas que no eran agradables delante del Señor y se estaban permitiendo? Amén. Entonces Pablo, es por eso su enojo, y le dice: entréguenlo a Satanás. Quizás había muchas instancias donde las personas habían conversado con él, porque la palabra del Señor a nosotros nos entrega directrices, nos entrega, ¿cierto?, un patrón que seguir. Cuando pasa esto dentro de la iglesia, hermanos amados, nosotros como el cuerpo de Cristo, como una familia en Cristo, ¿cierto?, tenemos el deber, hermanos amados, el deber, cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos el deber de poder reprendernos, de poder instruirnos en amor. Amén. La palabra del Señor en Mateo 18, Mateo 18, 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos son los pasos que el Señor nos da cuando pasa esta situación en la iglesia. Dios nos da la forma, hermanos amados, nos da el camino correcto. Pablo dice en su palabra que así como, ¿cierto?, la levadura leuda toda la masa, ¿cierto?, así también el pecado, hermanos amados, cuando nosotros no ponemos corrección, puede contaminar toda la iglesia. Cuando nosotros no ponemos corrección a tiempo, hermanos amados, cuando nosotros, ¿cierto?, pasamos por alto situaciones no tan solo de índole sexual, sino que cualquiera sea el pecado, hermanos amados. Recordemos que para el Señor no hay pecado oculto. Nosotros estamos visibles siempre para el Señor, hermanos amados. Y nosotros como iglesia, lo que el Señor nos demanda en esta tarde es que tenemos que guardar y tenemos que cuidar la salud espiritual de nuestra iglesia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si nosotros vemos que nuestro hermano, nuestra hermana ha caído en un pecado repetitivo y que nosotros lo vemos con nuestros ojos, acerquémonos a él o a ella en el amor del Señor, hermanos amados. Que podamos poner, ¿cierto?, en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña, el poder instruirnos, el poder orar los unos por los otros, el poder alentarnos los unos por los otros, hermanos amados. Cada uno de nosotros, por eso que dice, os he escrito por carta para que no juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con idólatras, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. El Señor no nos manda que nosotros tenemos que apartarnos de aquellos que hacen el mal.
¿De qué forma yo voy a predicar el Evangelio? Primeramente, ¿cierto? Con mi testimonio. Con mi forma de vivir, yo predico a Cristo, hermanos amados. Muchas veces mis palabras, ¿cierto?, pueden decir muchas cosas, pero mis acciones, mis actitudes dicen lo contrario en mi vida. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro, ¿cierto?, falla, si un miembro se equivoca, nosotros tenemos que estar dispuestos para levantarlos, hermanos amados. Tenemos que estar allí atentos siempre a la condición de mi hermano. No, hermanos amados, para hacer de esto un chisme. No para hacer de esto, ¿cierto?, algo que traiga, ¿cierto?, discordia, que separa la iglesia, sino que sea algo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia tiene que ser una iglesia saludable, hermanos amados. Porque ¿qué pasaría, hermanos amados, si cada uno de nosotros se quedara sin reprensión? Yo meditaba en mi vida, hermanos amados, y lo pongo como ejemplo y testimonio. Yo cuando conocí a Marco, nosotros caímos en el pecado. Yo quedé embarazada de Constanza, hermanos amados. Y nuestro otro pastor que no estuvo un tiempo en receso. Sin nosotros poder participar en nada de lo que se hiciera dentro de la iglesia. Pero ¿sabe cuánto me dolía mi corazón, hermanos amados? ¿Sabe cuánto tiempo no pudimos trabajar para el Señor? Pero yo sufrí mucho, hermanos amados. Llegó un tiempo en que se dio la Santa Cena, yo tampoco la pude recibir. Y yo lloré amargamente, hermanos amados. Todo mi proceso, pero yo le digo, Señor, si no hubiese sido reprendida en ese momento, si no hubiésemos sido reprendidos con mi esposo en ese momento, quizá ni aún todavía me hubiese casado. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nuestra naturalidad, nuestra humanidad nos lleva a hacer, ¿cierto?, lo que nosotros queramos. No lo que la palabra del Señor nos instruye. Hermanos amados, entonces, dígame usted, ¿es necesaria la reprensión a tiempo? ¿Es necesaria la corrección a tiempo en el amor del Señor para la iglesia? Es necesario. Es necesario, hermanos amados, porque nosotros necesitamos ir a aquellos que necesitan de Cristo. Aquellos que están sin esperanza. Aquellos, ¿cierto?, que están fuera. Como dice Pablo a los gentiles. Dice, no nos podemos apartar de este mundo. Sería necesario salir del mundo, hermanos amados, para no, ¿cierto?, juntarnos con ellos, con los gentiles, con aquellos que hacen lo contrario a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener una iglesia sana, una iglesia saludable. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Suena fuerte la palabra juzgar, hermanos amados. Es Dios que empieza nuestra vida, es Dios que empieza nuestros corazones. Pero nosotros, iglesia amada, tenemos que apartarnos para el Señor en cada momento. Nosotros que somos más maduros en Cristo, nosotros las mujeres, los hombres maduros, tenemos que siempre aconsejar a nuestros jóvenes, hermanos amados, siempre instruirlos a través de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no caigan en estos pecados. Estos pecados que muchas veces uno piensa que están ocultos, pero para el Señor todo es visible, hermanos amados. Pablo dice en su carta que ninguno, ¿cierto?, que no hay nadie que no ha cometido pecado. Todos somos pecadores. Cada día usted y yo falta delante del Señor. Pero ¿cuál es lo maravilloso, hermanos amados? Que usted puede ir y yo puedo ir delante de las plantas del Señor y decirle, Señor, perdóname. No quiero que este pecado sea repetitivo en mi vida. No quiero que este pecado influya en la salud espiritual de mi iglesia, sino que yo quiero ser un aporte, ¿cierto? Un aporte para tu reino, hermanos amados, porque somos un cuerpo. Fuimos llamados, hermanos, para conquistar naciones, para conquistar, ¿cierto?, aquellos
que aún están lejos de Dios. Pero el Señor, a través de esta palabra, quiere que nosotros entendamos. Dice que más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis la palabra. ¿Qué pasaría, hermanos amados, si un hermano nuestro, cierto, de la congregación, llegara a este extremo, hermanos amados? Sería muy lamentable. Pero la palabra del Señor dice, ni aún comáis con él. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y si yo veo, cierto, que en mí, si quizás yo en ese momento, cierto, no hubiese tenido la corrección y hubiese, cierto, me quedo en la iglesia tranquilamente. El pastor me dice, no, si tú estás bien, quédate así nomás, puedes trabajar, puedes, cierto, puedes liderar. ¿Qué va a pasar? El día de mañana viene otro, no, es que la hermana Isolda está en el pecado de fornicación. Yo también puedo hacer lo mismo. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, hermanos amados. Entonces cuando su pastor, cuando su líder le reprenda, cuando a través de la palabra del Señor seamos instruidos, no se sienta. No digan, no, que yo para esto no sirvo, porque me estén retando. La palabra del Señor, hermanos amados, es como un espejo para nosotros. Cuando nosotros vamos a ella, yo digo, Señor, ¿cuánto me falta aún, Señor? Porque muchas veces mis palabras dicen mucho. Pero cuando yo, cierto, estoy allí en medio de la situación, cambia todo. Cuando yo paso situaciones en mi vida, cuando usted pasa situaciones en su vida, usted mide cuánto ama al Señor. Cada uno de nosotros, iglesia amada, cada uno de nosotros, cada día tiene que decirle al Señor, examina mi vida. Si hay algún pecado oculto en mí, Señor, quítalo de mi vida. ¿Usted quiere ser un instrumento de las manos del Señor, hermana amada? Iglesia amada. ¿Quiere ser usado en este año 2024 delante del Señor? Deje todos los pies de Cristo. Dejemos todos los pies de Cristo, amada iglesia. Él es nuestra única esperanza. No hay más. Un día, yo estando en esa condición, un hermano se me acercó y me dijo, esto es muy cierto, Dios conoce la intención del corazón. Cuando nosotros estamos fallando al Señor, pero en mí está el cambiar. Cuando en mí, cierto, yo doy el primer paso y le digo, Señor, yo reconozco que te he fallado. Reconozco mis pecados delante de ti. El Señor comienza a cambiar todo. El Señor comienza, hermanos amados, a darnos cosas que quizás nuestra mente no alcanza a entender. El Señor quiere que nosotros seamos una iglesia, hermanos amados, que cada día podamos ir con nuestra frente en alto, cierto, mirando al blanco perfecto. No quiere que nosotros caminemos así, mirando a tierra, no. Quiere que usted vaya al frente en alto, hermanos amados. No porque somos los mejores, ese es nuestro dicho, ¿cierto? Sí, pastor. No somos los mejores, hermanos amados. Pero gracias al Señor, hasta este momento tenemos una iglesia saludable. Pablo insta a la iglesia de Corinto. Y el Señor nos insta a cada uno de nosotros en este día. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de vosotros. Qué tremendo, hermanos amados. Sería muy doloroso el tener que excomulgar a un hermano dentro de la iglesia. Es por eso que es tan importante nuestra oración delante del Señor. Es tan importante su oración que usted tenga en el día a día, hermanos, por su iglesia. Ore por sus hermanos. Ore por la salud
espiritual de su hermano, hermano amado, porque nosotros vemos lo superficial de cada uno de nosotros. Pero es Dios quien pesa los corazones. Es Dios quien ve la intención del corazón. Y Él quiere que nosotros podamos trabajar juntos, unidos, este año 2024, hermanos amados, para que toda la gloria, para que toda la honra y para que toda la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados. Quizás tenía mucho escrito, hermanos, pero cuando Dios habla en nuestra vida tenemos que ser obedientes. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, tiene que vivir de una forma incómoda delante del Señor. Cuando nosotros creemos que estamos bien, no estamos muy bien. Nosotros tenemos que vivir cada día incómodamente, hermanos, diciéndole al Señor: Señor, aún me falta. Yo quiero, como cantamos, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor, cada día. Iglesia amada, en esta hora el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros que somos linaje escogido. Somos sacerdocio, dice su palabra. Real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para llevar aquel, ¿cierto?, las virtudes de aquel. Su palabra maravillosa tenemos que llevar a aquellos que la necesitan, hermanos amados. La palabra del Señor nos advierte a cada uno de nosotros. Ella nos habla antes de tiempo y después de tiempo. Pero mientras hay vida, hay esperanza para nosotros. Mientras hay vida, hermanos amados, hay esperanza para nosotros. Hay una gran comisión. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Iglesia amada, tenemos que predicar la palabra del Señor. Pero también tenemos que tener una iglesia saludable. Y que el Señor nos ayude. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos amados. Vamos a orar en esta hora. Si hay algo oculto en su vida, hermano amado, si hay algo que nos cuesta dejar, este es el día para que usted pueda decirle al Señor: Señor, aquí estoy. No porque, cierto, sea yo la que esté predicando, sino porque la palabra del Señor es la profeta mayor para nosotros. Ella es la que nos guía, es nuestra guía, hermanos amados. Y en esta hora el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos pedir perdón si hemos fallado, ¿cierto? Que podamos pedir al Señor por la salud espiritual de nuestra iglesia, para que cada uno de nosotros, hermanos amados, podamos caminar con una actitud, ¿cierto?, de integridad, con verdad en nuestras vidas, hermanos amados. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Si alguien quiere pasar hasta este lugar, puede pasar, hermano amado, mientras oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, Señor amado de los cielos, porque a través de tu palabra usted nos instruye. Nos alienta una vez más, Señor amado de los cielos. Señor, sabemos que no estamos solos, Dios mío, Señor amado, aquí con usted. Somos más que vencedores, Padre Santo. Ayúdanos, amado Dios, a cada uno de nosotros. Señor amado, que podamos, Dios mío, Señor, llevar por obra tu palabra en nuestras vidas, Señor amado. Bendice la iglesia en esta noche, Padre Santo. Señor amado, todo pecado oculto, todo, Señor amado, lo que no es tuyo, Señor amado, en esta noche, Padre, lo presentamos delante de ti. Señor amado, ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos ser una iglesia saludable. Una iglesia, Dios mío, sin manchas y sin arrugas, como una iglesia como la que tú vienes a buscar, Señor. Amado Dios, para que podamos llevar el mensaje de salvación a otros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, Señor amado.
Renueva, Dios mío, un espíritu recto en nuestras vidas, Señor amado de los cielos. Examina nuestras vidas, Dios mío, cada día, Padre Santo. Señor amado, que tu Espíritu Santo pueda molestar nuestros corazones, nuestra mente, Señor amado, cuando estamos fallando, Señor. Danos el amor necesario cada uno de nosotros, para que el uno y el otro, Dios mío, podamos corregirnos en amor. Amado Dios, como tú lo demandas en tu palabra, Señor amado. Sabemos, Dios mío, que nuestro hermano y nuestra hermana, Dios mío, Señor amado, está fallando. Que podamos tener un corazón, Dios mío, Señor amado, humilde. Amado Dios, la palabra correcta, Padre, para poder, Dios mío, aconsejar, para poder instruir, Dios mío, Señor amado, como tú lo demandas en tu palabra, Señor. Queremos, Dios mío, Señor amado, tener un corazón, Dios mío, dispuesto, Dios mío, un corazón sano, una mente sana, Dios mío, Señor, para que tu presencia, tu Espíritu Santo, amado Dios, pueda morar en nosotros, pueda morar, Dios mío, en tu iglesia, en cada uno de nosotros, Dios mío, para que podamos llevar esta palabra de salvación a otro, Dios mío, Señor amado, y muchos, Dios mío, puedan, Señor amado, llegar delante de tus pies, Señor. Gracias, Dios mío, muchas gracias, papito, Señor, por lo que tú haces y por lo que harás en medio de cada uno de nosotros. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.